A finales del siglo XIX y principios del XX, en América había un país mayoritariamente blanco que luego de luchar una guerra contra Inglaterra por su libertad y de sufrir una insurrección civil, se recuperó a una velocidad impresionante. Su economía, una vez pequeña, se convirtió en el objeto de admiración para todo el mundo. Era un país rico, desarrollado y con estándar de vida comparable con los mejores países europeos. Era considerado el granero del planeta. Su cultura y costumbres se hicieron conocidas por todo el mundo y tenía el sobrenombre de las tierras de las oportunidades. Plot twist. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Argentina. Algo sorprendente de por sí, pero más aún así tenemos en cuenta la situación actual de la Argentina. No obstante, acá no acaba la causa, pues Argentina, el país cuya moneda tiene menos valor que el dulce de cumpleaños, tuvo un momento tan bueno que incluso alcanzó para convertirse en el país más rico del mundo por PIB per cápita, superando a países como Australia, Canadá, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y a todos aquellos que hoy son asociados con la riqueza. Pero, ¿cómo es que una insignificante ex colonia española logró convertirse en una potencia mundial en menos de un siglo? ¿Qué se puede aprender del auge argentino? Y lo más importante, ¿podría volver a Argentina a replicar lo que la hizo grande y hacerse de nuevo una potencia? Estoy seguro que Dios juega LOL. También creo firmemente que cuando creó el mundo estaba tranquilo en un arranque cuando le tocó un timo en top. Por eso se puso enojado y puso montañas, terreno árido, selvas, climas fríos y todas las trabas geográficas contra las que los buenos humanos hemos luchado toda nuestra existencia. Pero Dios no terminó todo el mundo, le faltaba Argentina, y como estaba feliz porque al final pudo remontar el arranque, le puso todo lo necesario para que el país sudamericano sea una potencia. ¿No me creen? Pues veamos las ventajas de la geografía argentina. De primeras, Argentina está lejos de la línea del Ecuador, lo que significa dos cosas. La primera es que hay invierno, lo que mantiene el control de diversas plagas que podrían, de otra forma, encarecer el costo de los productos, o directamente destruir los cultivos. Segundo, que no posee un clima tropical, que entre muchas cosas evita la dura tarea del costo de vacunación, y perder población a manos de enfermedades como la malaria, el dengue, el ébola, y todas esas enfermedades africanas. En caso de una investigación por parte de cualquier entidad federal o similar, no tengo ninguna participación con este grupo ni con las personas que lo integran. Otro beneficio que poseen son los ríos, los compañeros más longevos de la civilización humana, que irrigan los cultivos y conectan a los humanos de una manera muy eficiente. Y Argentina no solamente no es la excepción, sino que es el ejemplo, pues los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, que convergen en el territorio albiceleste, suministran de agua a la región pampeana, convirtiéndola así en una de las regiones más extensas y fértiles de todo el mundo. Además, los tres ríos que mencioné antes, junto con la mayoría del resto de los ríos que conforman la cuenca hidrográfica de La Plata, poseen la fortuna de ser navegables, lo que permite el transporte más seguro, fácil, rápido y barato que ha creado la humanidad en toda su historia, principalmente porque no requiere casi nada de inversión en infraestructura y porque los costos de mantención son prácticamente nulos a diferencia de las caras de mantener y lentas carreteras. Por último, los ríos van, en su mayoría, justamente desde el corazón agrícola de la nación hasta desembocar en el río de la Plata, un acceso directo al mercado internacional por el océano Atlántico, donde también se ubica una de las capitales más estratégicas de todo el globo, Buenos Aires. Así fue como la naturaleza creó una de las rutas comerciales más eficientes del mundo. ¿Ven? Dios es lolero, pero creo que es momento de dejar de hablar de deidades y enfocarse en qué hicieron los humanos con este perfecto país que es imposible de arruinar. Cuando llegaron los españoles... ¡No! Cuando llegaron los españoles a la zona conocida hoy como Argentina, se encontraron con un territorio casi tan grande como toda Europa occidental, fértil y casi sin población autóctona. Por otra parte, no mucho tiempo después, descubrieron que podían conectar a Potosí, la ciudad más importante de América por la extracción de plata, con el Atlántico a través de varios ríos que le permitían al imperio un transporte seguro y barato de materiales preciosos hasta la capital. Pero, ¿han visto una película en la que un niño africano, barra asiático, barra latino, barra eslavo, es muy inteligente, barra talentoso, pero nace en una familia pobre, barra violenta? Pues Argentina tenía a España, un lastre para su desarrollo, que tomó dos decisiones más que cuestionables. Primero, desalentaron o incluso prohibieron la emigración al Nuevo Mundo, impidiéndole tener así un desarrollo poblacional decente a Latinoamérica. Segundo, declararon que todos los metales preciosos extraídos de Potosí o el resto de la zona boliviana se mandaron a España desde Lima y no por Buenos Aires, lo que le ocasionó una pérdida de dinero
tiempo y de paso mató todo el potencial que tenía la región. Con el tiempo, las restricciones del comercio ya habían casi desaparecido y la Argentina comenzó a poblarse rápidamente para el final del siglo XVIII. Pero ya era demasiado tarde. Los argentinos ya habían tenido suficiente del Imperio Español. ¿Y quién no? Y declararon su independencia, oficialmente en 1816. Pero, debido a la mala gestión colonial, al momento de su independencia solo contaban con 600.000 personas, una población menor a la de las Islas Salomón, en el octavo país más grande del mundo. Pero los desastres para la joven república no habían acabado, pues con la independencia de Bolivia, una gran parte del comercio que se producía dentro del Río de la Plata se acabó de la noche a la mañana, provocando un serio problema de despoblación en el interior del país. Pronto comenzarían a explotar conflictos y guerras civiles que atrasaron aún más el objetivo de lograr el desarrollo. En el tema comercial, Argentina mandó a España, y no lo culpa, en ese tiempo el país europeo era considerado un meme en lo económico. No es culpa mía, no puedo comprar otra lonchera porque soy pobre. En cambio, Buenos Aires se concentró en hacer a Londres su principal aliado económico. Lo que funcionó, Inglaterra se convirtió en algo así como su mejor amigo por el resto del siglo XIX y principios del XX. Algo curioso considerando la enemistad que existe en nuestros días. Eso sí, la amistad no evitaría que en 1827 el país trasandino tuviera su primer default. Al ajetreado inicio le siguieron años de prosperidad. Los dirigentes del país se concentraron en mejorar la economía interna, con altos aranceles, fomentos para la industria nacional y el proteccionismo, lo que creó un buen ambiente para el surgimiento de las primeras industrias locales, sumado a que a partir de 1850 se produjo una fiebre por la lana. Se calentó la inversión en la industria ovina, así los políticos argentinos consiguieron con una pequeña era de prosperidad. Y eso es algo que nunca pensé que diría en mi vida. Otros productos que también fueron exportados eran productos derivados de los animales, como el cebo, pescado, carne y cuero. El dinero obtenido de la venta de las materias primas se utilizó para expandir la red ferroviaria y modernizar la capital. Sin embargo, las exportaciones fueron a pequeña escala y la industria local no dejó de ser chiquita, principalmente porque sus problemas estructurales seguían afectándolos negativamente. La poca diversificación y la despoblación de gran parte del país le ponían un límite al desarrollo que podían alcanzar. Por lo que, por ahora, Argentina se conformó con ser un pequeño país latinoamericano promedio. La pequeña era de prosperidad duraría hasta el estallido de la guerra de la Triple Alianza, una guerra en donde Argentina, Brasil y Uruguay se enfrentarían a Paraguay, lo que es equivalente que junto con tu amigo boxeador profesional de 25 le rompan todos los huesos y lo dejen en silla de ruedas por 3 meses al bastardo del compañero de kinder de tu hermano que lo estaba molestando. Por lo que tuvieron que enfrentarnos a matar a los padres, pero evitaron alegando demencia para vengarse de los padres. Espera, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, de la guerra de la Triple Alianza. De la guerra, los argentinos no obtuvieron casi nada importante, pero tuvieron que endeudarse severamente frenando todo el desarrollo de la nación. Sé que estoy insistiendo mucho en esto, pero es que la baja población seguía siendo un problema, y es que, con tan pocas personas, el potencial real del país era imposible de explotar. En 1870, la población de Argentina no superaba los 2 millones. Población similar a la que tenía Chile en ese entonces, inferior a la población actual de Uruguay, e incluso inferior a una ciudad moderna de tamaño mediano. Los políticos argentinos no son tontos. Bueno, sí, pero no tanto en esta época, y se dieron cuenta de que, si seguían enfocándose en el crecimiento interno cerrado al mundo, el país jamás iba a salir adelante. Es por eso que realizaron uno de los cambios más radicales hasta ese entonces en la historia. Le dieron la espalda al proteccionismo y se enfocaron en un crecimiento hacia afuera con un modelo liberal. Comenzaron bajando los aranceles a los productos europeos, tanto a bienes industriales como a bienes de consumo, lo que dañó severamente a la pequeña industria nacional, cosa que posteriormente tampoco fue algo tan relevante a largo plazo, pues por la confianza que dio el Estado argentino para invertir, sumado a lo fácil que era para hacer negocios, todos quienes tenían un poco de dinero comenzaron a hacer inversión en el país, y fueron tantos de hecho que entre 1873 y 1923, Argentina se convirtió en el objetivo del 71% de las inversiones extranjeras en Latinoamérica. Una locura, y más teniendo en cuenta que las economías de gigantes como México o Brasil también estaban en auge. Además de las políticas económicas de Buenos Aires, decidieron que era buena idea conquistar los territorios que consideraban como suyos, pero que estaban en manos de indígenas. A este conflicto se le denominó la conquista del desierto, y fue básicamente como la guerra de la Triple Alianza. Un abuso. Las tropas argentinas tenían tecnología moderna, rifles, cañones, metralletas, etc. Mientras que los indígenas estaban descentralizados y no poseían tecnología moderna a gran escala. Con la conquista del desierto se obtuvieron 10 millones de hectáreas aptas para el cultivo. Y si no saben cuánto equivale 10 millones de hectáreas, eso es más o menos mucho. Creo. Bueno, no sé cuánto es una hectárea. Jamás he pisado un campo y lo más verde que he visto en mi vida es la Facultad de Filosofía. Ahora sí, con los nuevos territorios adquiridos, más los que quedaban por repartir de los territorios originales, el gobierno utilizó una política migratoria no solo de puertas abiertas, sino de fomento activo de la inmigración,
por medio de campañas propagandísticas en Europa, en donde se prometía tierras, trabajo, una mejor vida, un iPhone X y un corte a los R7. Al principio la campaña todo fue un fracaso, principalmente porque intentaron atraer exclusivamente a ingleses, alemanes o escandinavos, por temas de racismo y todo eso. Pero lo que no sabían los políticos argentinos fue que en su mayoría este grupo no querían emigrar a Argentina, sino a los Estados Unidos, un país de habla inglesa y protestante al igual que ellos. Debido al fracaso inicial, los políticos decidieron desistir y permitieron el acceso a todo tipo de inmigrantes europeos y unos pocos casos no europeos. Así, la Argentina se terminó llenando de campesinos provenientes de los países más pobres de Europa, tales como Italia, España, Irlanda o de Europa del Este. Pero sorprendentemente, los inmigrantes se adaptaron muy bien a su nuevo hogar y comenzaron a construir a la Argentina moderna. En una primera instancia, los nuevos argentinos se radicaron en el interior del país, con el sueño de tener sus propias tierras para cultivar o para trabajar como recolectores. Esto incrementó la mano de obra campesina y permitió pasar de plantar 2 millones de hectáreas a 25 en solo 30 años. Súmale a esto que en la rica Europa comenzaban a tener como 8 hijas por familia, más la invención de varios artículos enfocados plenamente en la producción agrícola y ganadera, como los barcos con la capacidad de llevar carne congelada, y obtienes una de las balanzas comerciales más positivas de la historia. Pero no todos los inmigrantes llegaron al reparto de tierras, por lo que eventualmente no tendrían más remedio que iniciar sus nuevas vidas en las grandes urbes ya establecidas, lo que ocasionó el extraño fenómeno de que en muchas ciudades la población no era en su mayoría autóctona, e incluso la capital Buenos Aires llegó a estar compuesta en su mayoría por forasteros, muy parecido a lo que sucedió con Nueva York. Los olivos. Así fue como poco a poco el pequeño crecimiento económico fue reemplazado por un ciclo virtuoso que terminó en uno de los mayores milagros económicos. El ciclo fue algo así. Primero, por el buen desempeño económico llegaron más inmigrantes, más producción, más exportaciones, más dinero igual más inmigrantes. Fue como una bola de nieve que hizo que entre 1870 la población pasara de 2 míseros millones de habitantes a más de 12 en 1930, es decir, un aumento del 600%. Pero no crean que al haber más población el PIB per cápita bajó. De hecho sucedió lo contrario. En 1880 Argentina era un país latinoamericano cualquiera. Para 1885 ya era un país top de la región. En 1890 justo le tocó una crisis, así que no puedo decir que le fue muy bien. Pero en 1895 y otra vez en 1896, el país alcanzó la gloria al convertirse en nada más y nada menos que el país más rico del mundo. Y sí, es verdad que hay debate sobre si fue o no el país más rico del mundo, pero no voy a entrar en esa discusión, pues si fue primero, segundo o tercero, no importa. Lo que verdaderamente importa es que el país gozó de una era de prosperidad tan grande que en tan solo 20 años logró superar a todo el atraso de guerras civiles y siglos de mala gestión colonial española, y se convirtió en la primera y única ex colonia española en superar el subdesarrollo y ponerse a la par con el resto de Occidente. Sin embargo, no era todo tan bueno, pues al estar inmerso en el mercado internacional también trae consecuencias negativas, como el estar a merced de las crisis internacionales, crisis de las que Argentina sufrió como animal, pero que aún así le alcanzó para tener un crecimiento promedio del 5% entre 1870 y 1914. Un crecimiento Bob Esponja Gangster que no es tan impresionante por sí solo, pero por ejemplo, Chile si creciera a esa velocidad, en 2030 sería un país indiscutiblemente desarrollado. Ahora imagínense que lo que es crecer al 5% por 44 años. En cuanto a cómo era la vida para el argentino promedio, en aquel entonces era bastante jodida la verdad. Las condiciones laborales eran malas. Había altas tasas de analfabetismo y se trabajaba largas horas y la población restante se agrupaba en guetos con peores condiciones de vida. Vamos, que les habría gustado vivir en la Argentina contemporánea. Otra cosa que no pensé que iba a decir en mi vida. Pero más que porque era un mal lugar para vivir o fuese una distopía, la razón del mal vivir de los argentinos se debe principalmente a la época. Después de todo, era recién los primeros años de la segunda revolución industrial y las cosas como derechos laborales o las jornadas de no más de 45 horas eran tan comunes como los títulos universitarios de los raperos. Aparte tampoco era que todos vivían en la miseria absoluta. Año a año incrementaban tanto las remuneraciones como la cantidad de personas en la clase media. Y si comparamos la situación con la vivida a principios del siglo, nos encontramos con una mejora espectacular desde una época en donde solo hacía falta una sequía para convertir al 95% de la población en pobres, a una sociedad industrial en la que poco a poco el hambre dejaba de ser un problema incluso en los peores momentos. En pocas palabras, vivían genial. Pero si los comparamos con nuestra época, obviamente van a salir perdiendo. Habiendo aclarado esto, tampoco sería justo que no mencione que sí habían áreas como la educación, la salud o la distribución de la riqueza en las que Argentina no estaba al nivel con sus contrapartes ricas, aunque daba un poco igual la verdad. Total, todo estaba mejorando y se tenía confianza en el futuro. La pequeña Buenos Aires se había convertido en una ciudad rica, moderna, cosmopolita, llena de personas de todos los rincones del mundo, un lugar de intercambio de ideas. Además, con todo el dinero proveniente de las exportaciones de productos agrícolas, comenzó la rápida modernización del país,
gracias a la cual llegaron rápidamente inventos europeos o estadounidenses como la radio, los automóviles, el cine, los taxis, el metro, que se transformaron rápidamente en una parte fundamental de la vida de los bonaerenses. A pesar de que obviamente sí habían cosas malas, la Argentina pre-Primera Guerra Mundial era una bestia económica. Su gobierno, aunque a veces autoritario, fue eficiente para desarrollar el país. Supieron cuáles eran los problemas de la nación y los solucionaron, siendo así la única ex colonia española que hasta el día de hoy ha alcanzado el desarrollo. El único pero que les pondría, además del autoritarismo y de que muchas veces dejaron a su suerte a los obreros, era que habían tardado demasiado en la industrialización del país. Pero tampoco es para preocuparse. Total, lo que bueno es que sigan van a heredar una población trabajadora, uno de los suelos más fértiles del mundo, una balanza económica más que positiva y una infraestructura moderna. Además, no es como que pudiera arruinar a un país que parece el tutorial de un juego. ¿O sí? Borracho, yo voy cantando con mis amigos una vez más, porque la vuelta vamos a dar, vamos a dar. Turururu.